para entender lo importante que en la vida, en la cultura, están los videojuegos y pues que de pronto al generalizar cualquier tema, de pronto pues lo empezamos a limitar. Le doy la bienvenida al director de investigación de mercados en The CU, Fernando Esquivel. Esto es The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí platicando contigo en el programa. Gracias, bienvenido. Oye, pues primero para empezar esta charla preguntarte, ¿qué tanto los videojuegos se han insertado en la cultura, no nada más en la cultura del país, sino en la cultura, llámese planetaria? Los juegos pues están en todos lados, pero que además han evolucionado en sí desde la plataforma como el Atari hasta en estos aparatitos vemos videojuegos. Fernando. Sí, totalmente. Yo creo que desde que comenzaron en los 80s fueron un boom, ¿no? Fueron una nueva industria que llegó para quedarse, aunque por ahí parecía que había una crisis y no se iban a quedar mucho tiempo, pues llegaron para quedarse definitivamente, ¿no? Y nosotros decimos mucho esto que tú dices, ¿no? Que la frase de jugar ya no es cosa de niños, ¿no? Porque exactamente empezó siendo como un juguete, ¿no? Algo que le regalaban a los chavos en Navidad, que era de adolescentes, de menores de 12 años en general, y hoy se ha convertido en algo muy generalizado, ¿no? Por esta dinámica que ha tenido la tecnología, ¿no? De que prácticamente yo creo que tú y todos los que nos están escuchando en este momento tienen una consola de videojuegos en la bolsa, porque un teléfono inteligente, un smartphone, es una consola de videojuegos hoy en día, ¿no? Y una consola de videojuegos que te permite tener juegos gratuitos y te da acceso muy fácil a ellos, ¿no? Entonces ha cambiado muchísimo esta industria. Hoy en día en México hay 72 millones de personas que nos dicen que juegan, ¿no? Que juegan, pueden ser de forma muy casual, un día que están aburridos, o estos jugadores que nosotros llamamos hardcore, ¿no? Que son los que le invierten mucho dinero, que juegan todos los días y que compiten, ¿no? Como veíamos en los reportajes que ustedes nos comentaron. Entonces, sí ha cambiado muchísimo. Mayores de 50 años hoy ya juegan videojuegos. Segmentos de nivel socioeconómico que antes no le entraban a la industria ya le están entrando y se ha generalizado en todos los segmentos posibles. Oye, Fernando, bueno, preguntarte, también me llama la atención que en esta apropiación que puede ser en viceversa de la cultura al videojuego, del videojuego a la cultura, veo también historias cada vez más elaboradas, más inmersivas. No me alejo a lo que anunció recientemente Facebook, pero bueno, esto ya tiene que ver con otro tipo de interacción con lo digital, pero en videojuegos, insisto, ya los juegos tan básicos que era pues brincar un obstáculo o rebotar un puntito, ahora ya juegos tan Fernando. Sí, totalmente. Creo que ya es una industria cultural, ¿no? Ya es parte de las industrias culturales como el cine, como el teatro, de muchísima gente y de muchísimo expertise al respecto, ¿no? Ya hay gente que tiene que hacer el guión del juego, pero también gente que tiene que hacer la programación del juego y gente que tiene que hacer la música. De hecho, en la UNAM ya hay una carrera que se dedica a hacer música solamente para videojuegos, ¿no? Entonces es una industria cultural de gente muy especializada. Veíamos un reportaje anterior que decían que pues no, la gente que se dedica a los videojuegos no se dedica a jugar, ¿no? Es gente muy especializada, gente muy preparada y que corresponde a mucha gente poder hacer un videojuego, ¿no? Una película, por ejemplo, se hace más o menos en 3, 4 meses de Hollywood. Un videojuego llega a ser 2 años para hacer uno, ¿no? Entonces, sí es una industria muy especializada y que México le está entrando cada vez más, ¿eh? No solo de esta parte del consumo, sino ya hay muchos desarrolladores mexicanos, ya hay más de 50 estudios en México con chavos y con profesionales que hacen juegos para todas las plataformas y está creciendo muchísimo de ese lado, ¿no? Entonces, sí, es una industria cultural padrísima y súper rica y vemos que cada vez más gente en el país y en todos lados se está especializando para estudiar esta carrera. Claro. Oye, Fernando, ¿por qué estigmatizarla?
entiendo los riesgos de la seguridad que puede dar el hecho de estar con un desconocido jugando. Eso por un lado. ¿Por qué estigmatizar el videojuego? Porque si estigmatizáramos, si una persona pasara 8 horas leyendo un libro, Macbeth de Shakespeare o pues a Dante Alighieri, pues diríamos, mira qué cosa tan intelectual, pero el videojuego como que es el que no se puede defender, parece, ¿no? ¿Por qué es la estigmatización? Sí, totalmente. Lo hemos visto mucho, lo vemos tanto en el medio político, pero también mucho en la sociedad, ¿no? Una estigmatización, un ver mal esta industria, ¿no? Y pues como todas, ¿no? Sí. Como lo decían bien, como todas, no es blanco o negro, tiene cosas que hay que tener cuidado con el exceso de jugar, como el exceso de todo exactamente, y con quién convives dentro de los juegos, ¿no? Pero también, como ya decían, tiene cosas muy buenas, ¿no? Da habilidades digitales en la memoria, en el logro de objetivos, tiene cosas muy, muy buenas. Entonces, sí, no es una industria mala ni buena en sí, es una forma de entretenimiento enriquecedora y lo que vemos es que, por ejemplo, sí, nosotros somos parte de una asociación que ve para que haya más gente que se dedique a esta industria, ¿no? Porque como te decía, es muy especializada y muy enriquecedora, pero luego los padres de familia tienen miedo a que sus hijos se dediquen a los videojuegos porque creen que van a estar jugando, ¿no? Se va a dedicar a jugar algo que no, al contrario, son chavos que muy especializados en la tecnología o en cada una de sus ramas, que son muy buenos y en lo que hacen, ¿no? Entonces sí, no es una industria mala o buena en sí, ¿no? Tiene cosas que hay que tener cuidado, es así, Claro. totalmente de acuerdo, pero también hay cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, que había también dicho que había que tener cuidado con esta industria, recomendó el uso de los videojuegos para que los chavos que estuvieran en su casa pues no tuvieran crisis ahí de estar encerrados, ¿no? Es una forma de convivir, aunque sea virtualmente, con sus amigos y de distraerse, ¿no? Entonces tiene cosas muy buenas definitivamente y no es bueno estigmatizarla, es bueno conocerla y saber los riesgos que hay como en cualquier otra industria Claro. o forma de entretenimiento. Claro, sí, sí, eso verdaderamente yo te lo digo hasta por experiencia propia con mi hijo, que pues desde el Minecraft hasta el Little Nightmares, pasando por el Call of Duty y todos estos juegos que pues sí nos ayudaron muchísimo, obviamente con la supervisión. Ahora, para cerrar, ponías en la mesa esto que ustedes están apoyando a la hora de poder generar toda una disciplina de diseño de videojuegos. Déjame preguntarte, ¿qué habilidades desarrollan para desarrollar todo un videojuego? Porque uno que no o que desconoce podría decir, bueno, es que el videojuego van a estar ahí parados, pero verdaderamente tiene que ver con mucho pensamiento matemático, diseño, programación, es decir, no es cosa sencilla hacer un videojuego. No, para nada. Esta asociación que te comento que se llama la Asociación de Videojuegos MX y son muchas universidades que se unieron como para hacer un mismo plan de estudios, para compartir experiencias, para hacer conferencias, para platicar con gente que se dedica a la industria, ¿no? Está la UNAM, el POLI, la UAM, el ITAM, muchísimas universidades importantes que tienen algún programa que tiene que ver con videojuegos, ¿no? Porque muchas de estas no tienen la carrera especializada en carrera en videojuegos, ¿no? Pero sí tiene una carrera de programación en computación que acaban Informática, siendo sí. chavos que se dedican a los videojuegos, ¿no? Entonces, sí, son chavos muy especializados porque, como te decía, ya hay una carrera en la UNAM que es música, hacen música solamente para videojuegos, que si tú juegas, los videojuegos hoy en día tienen músicos muy importantes, ¿no? Y muy elaborados. Entonces, por ahí es una rama. El guión, son historias que son como una película, ¿no? Son historias muy elaboradas que muchas veces el videojuego acaba siendo película de que la historia está muy elaborada y muy interesante, ¿no? Entonces, desde el guionista, desde el programador, que también tienen que realizar todo esto del videojuego, ¿no? Cómo se ve, la tecnología, el 3D. Hay muchísimas ramas de la tecnología y de las artes que están involucradas en el desarrollo. No hay juegos más complejos de otro. Hay chavos de 15 años que ellos Claro. solos pueden hacer un juego para celular, ¿no? Y hay juegos que, como te decía, puede durar 2 años la elaboración de ellos y involucra mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay de todo, pero sí está cada vez más compleja esta industria y más interesante, ¿no? No solamente como en forma de Claro. entretenimiento, sino
lo usan para otras formas como la educación, como herramienta de educación, de salud y de entrenamiento para los empleados, ¿no? Entonces sí vemos que mucha gente forma parte de ella y cada vez es más compleja. Déjame nada más hacerte una pregunta, Fernando, ya para cerrar. ¿Qué futuros, hacia dónde se está yendo la industria del videojuego? Pues lo que vemos es cada vez menos vamos a utilizar con las consolas tradicionales, sino cada vez más vamos a poder jugar desde donde sea. El futuro es que puedas jugar desde tu celular, desde tu televisión, y próximamente igual hasta tu refrigerador conectado vas a poder conectarte ahí videojuegos, ¿no? Entonces es el futuro, el jugar por todas partes y con unas tiendas de videojuegos tipo lo que vemos en las películas como con Netflix y todo eso, ¿no? De suscripción y que tengas un catálogo. Ya. Para ahí se está moviendo el modelo de negocios. Interesante, interesante. Abrir la puerta del refri, sacar refresco o el huevo y estar siguiendo videojuegos, estar siguiendo. Muchísimas gracias, Fernando, por esta charla. Gracias a ti por la invitación, qué gusto. Igualmente, Fernando Esquivel, director de investigación de mercados en DCU. Bueno, vámonos a la pausa.